señor, tómese un café, tómese lo que quiera. Sí, cuando le damos el tirón es largo, sobre todo con los muchachos de electrónica, que ellos vienen por 3 horas. Entonces, imagínense, claro, ya yo siempre les dejo algo, ¿por qué? Porque ya es un tirón largo. Si vienen por 1 hora, hora y media, bueno, más cortito, ya no hay tanto tiempo. Igual yo vengo desde las 3 de la tarde, paso de largo hasta las 10 y media. A las 3 de la tarde. Potencia eléctrica. Mientras ustedes se toman el café, yo hablo, ustedes tranquilos. Lo que voy a decir ahora, muchachos, es una definición. Y por lo tanto, no la única que existe. Pero antes de la definición que voy a escribir en la pizarra, quiero que hablemos 2 minutos de lo que se entiende por potencia. La palabra potencia, estoy segurísimo, la han escuchado ustedes más de una vez. Por ejemplo, habrán escuchado decir potencia de un motor a explosión. Seguro, tanto de moto como de automóvil, camión, lo que fuere. ¿Qué les trae a la mente o qué piensan cuando escuchan la palabra potencia? ¿En qué piensan? Fuerza. Fuerza, ¿qué más? No piensan. No tienen ninguna pista sobre lo que es potencia para ustedes. No sé, para los celos también tienen como de fuerza. Bueno, les voy a dar una ayuda. Están en la pista en el sentido de que es fuerza, pero aparece la unidad tiempo en el medio. O sea, es fuerza aplicada para realizar un determinado trabajo por unidad de tiempo. El motor a explosión realiza un trabajo mecánico que es mover o desplazar un vehículo por medio de todo un mecanismo. Esa potencia que habitualmente y todavía se la mide en HP, seguro que lo han escuchado, o caballos, ¿sí? En realidad es un concepto derivado de fuerza por la distancia que se desplaza el vehículo, cuánto lo muevo al vehículo y en cuánto tiempo. O sea que es un concepto un poco complicado, como lo ven, ¿no? No es tan simple como decir fuerza en kilos. Bueno, no vamos a entrar en la definición física, porque este no es un curso de física, pero simplemente quiero decirles que hay un equivalente en electricidad y que ese concepto de potencia lo vemos, por ejemplo, en una lamparita. Cuando vamos y compramos una lamparita, miramos la cajita y el fabricante nos dice un valor para nosotros muy importante, los consumidores. Nos dice, esta lamparita es de 40 watts. Y por la experiencia de vida ya tenemos una idea de cuánta luz emitirá esa lamparita de 40 watts. O sea, aunque no entendamos muy bien ese watt ¿qué es? ¿Sí? Simplemente es la potencia convertida en luz y calor en esa lamparita, ya que las lamparitas a filamento, un poco de la energía que consumen de la red la convierten en luz, pero otro poco la convierten en calor. De hecho, las lámparas a filamentos convencionales en realidad tienen un muy mal rendimiento. Aproximadamente el 20% de la energía que consumen de la red la convierten en luz y aproximadamente el 80% restante en calor. O sea que como estufa son muy buenas máquinas. Porque imagínense, como estufa tiene un 80% de rendimiento, es muy buena. Ahora, como lamparita es muy mala, digamos, ¿no? Bueno, no vamos a entrar en ese detalle, simplemente decirles
que en una lamparita el concepto de potencia está asociado al consumo. ¿Cuánto consume de energía una lamparita? Ese es el concepto que a nosotros nos debería importar. ¿Cómo lo vamos a escribir? ¿Y para qué nos va a servir? Comienzo por la última parte. Nos va a servir, entre otras cosas, para determinar la sección de los cables en una instalación eléctrica. Porque si tengo que rehacer una instalación, ¿qué sección de cables deberé colocar en qué parte del circuito? Cualquier cable que encuentro por ahí tirado. Segundo, nos va a permitir determinar correctamente los fusibles, algo que estuvimos mirando recién. ¿Qué valor de fusible me corresponde colocar? Pues no tengo idea, como decía Javier, no sé, había puesto un fusible de 10 amperes, pero no sé si es el valor correcto o no. ¿Cómo saber si ese es el valor correcto o no para el sistema de sonido que tenía Javier? Bueno, todo eso se desprende de aquí, potencia eléctrica. Nosotros, por una cuestión de sencillez, lo vamos a escribir de la siguiente forma. Vamos a decir que potencia, que a partir de ahora lo vamos a escribir con la letra P mayúscula, es igual a la tensión por la intensidad o corriente. Ustedes van a decir, esto ya es un bodrio, porque ya entramos con ecuaciones. Pero al lado o abajo yo voy a dibujar un clásico circuito. Esto es algo que ustedes conocen muy bien, ¿o no? Sí. Bueno. En este caso voy a hablar de consumo. Es más, voy a hablar exclusivamente sobre la lamparita. Y voy a aplicar esta definición de potencia a la lamparita. Solamente. ¿De qué manera? Diciendo así. Potencia, dice la definición, es tensión por intensidad. Pregunta, ¿qué tensión? La tensión, los volts que se le aplican a la lamparita. Así que esta tensión se refiere a la tensión que hay en la lámpara. Correcto, fantástico. Ya tengo algo. La definición dice por corriente. ¿Qué corriente? La corriente que le circulará a mi lamparita. Así que esta es la tensión que se le aplica a la lamparita y esta es la corriente que le circula a la lámpara cuando esta llave se cierre. Por lo tanto, este producto es potencia. ¿De quién es la potencia? De la lámpara. Es el consumo de energía que saldrá ¿de quién? De la batería. De la batería. Es quien provee la energía eléctrica. ¿Se entiende entonces? Potencia tiene que ver con consumo de energía. La potencia, muchachos, se mide en una unidad que se llama watts. Y entonces nuestra lamparita podrá ser de 40 watts, 60 watts, 100 watts, no sé, 21 watts para el caso de lámparas de giro, de uso automotriz. O sea, hay un montón de valores de lámparas. Pero siempre el consumo de una lámpara se mide en watts.